Sandy es economista, es parte de Arca Análisis Economics y está con nosotros para revisar la tarde de hoy en la materia de los emprendedores, porque también es coordinadora de Emprendetech en el IESA. Vamos a hablar la tarde de hoy, aprovechando el cierre del primer semestre del año, sobre eso que hace fracasar a muchos emprendedores y sobre esos CEOs sin equipo, o el exceso de CEO en las organizaciones cuando están iniciando, qué efectos efectivamente tienen y cuáles son los otros errores que se suelen cometer en el momento de relacionarse y que deberían estar enfocándose en medio de lo que es la formación. Bienvenida a Noticias Globovisión Economía. Gracias, Mariana. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Sandy, vamos a comenzar sobre esto. Primero, ¿qué estás viendo, qué has evaluado en este primer semestre del 2025 respecto a lo que son efectivamente los emprendimientos que se están dando, qué retos están enfrentando? Porque efectivamente el sistema no es el más favorecedor para el área de emprender. Claro. Sin duda, el emprendimiento en sí mismo es una actividad muy exigente a nivel físico, emocional y financiero. Muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de hablar, siempre también hemos hecho énfasis en que el emprendimiento necesita una planificación financiera del emprendedor para garantizar que va a tener suficiente disponibilidad de recursos mientras su emprendimiento logra la monetización, que sería ese primer cliente o esos primeros clientes que pagan, que no sean nada más usuarios o pruebas gratuitas, que eso podría ser, eso es un mecanismo para tener los primeros usuarios, pero definitivamente en algún momento tienen que pagarte. Y después de la monetización viene el tema de la rentabilidad, que es cuando el negocio pueda tener un cierto grado de autosostenibilidad, ¿no? Que pueda mantenerse solo. Lo que hemos visto es que esa sigue siendo una de las grandes barreras, conseguir las actividades económicas que generan un valor de forma tal que te quieran pagar. El pago siempre va a tener una fricción, naturalmente, y requiere muchas habilidades de negociación si de repente estás emprendiendo un negocio que le suministra a otros negocios, que es el mecanismo de empresa a empresa, que en inglés tiene el acrónimo de B2B. O si no, requiere muchas habilidades en mercadeo para audiencias masivas, que es lo que puedes necesitar si tienes una actividad que sea de empresa a consumidores. Luego viene el tema que tú abordabas, que es el tema de los equipos. Es quién hace eso. Esta receta que yo estoy diciendo, bueno, ¿quién la ejecuta? Para nosotros en Emprendetech ese siempre es uno de los puntos focales de la conversación con los emprendedores, porque los emprendimientos existen, sobre todo en etapa temprana, por sus fundadores. El emprendimiento es el fundador o los fundadores. Exacto. Entonces, para que la actividad se materialice, sea lo que sea que tú estás prometiendo, tiene que haber un equipo que ejecute. Ese proceso de ejecución es la clave. Ese proceso de ejecución es todo, porque no hay más nada. De hecho, muchas de las veces lo que le decimos a los emprendedores es, logra la monetización para que puedas entonces empezar a estandarizar procesos para los cuales puedas contratar gente. Entonces, ese primer intento de establecer una actividad de valor lo tiene que descubrir es el emprendedor. Nosotros siempre le decimos a los emprendedores eso, a los emprendedores o a los dueños de empresa, como los primeros procesos, la primera conciliación bancaria, la primera venta, todos esos procesos que no son sexy. Los tienes que llevar a cabo. Los tienes que hacer tú, para que tú defines un proceso estandarizado que después puedas delegar. Y quizá no el primero, muchos. De esos hasta que sea sostenible. Hasta que sea sostenible, exacto. No, el primero que lo digo, digamos, un decir, son los primeros, son varios. Claro, cuando encuentras este tipo de sistemas, tú dices, cuando contratas a alguien, esa persona que contratas espera un manual, pero es que si me estás contratando, yo espero a una empresa. Sí. Yo no estoy pensando que estás emprendiendo. Claro. Y por supuesto que hay rangos, ¿no? Y muchas veces las empresas de etapa temprana, en el resto de la región es muy común que en la descripción del trabajo ya dice como, mira, somos una empresa emergente, somos una empresa, entonces queremos traer a alguien que lidere el proceso de, ¿sabes? Esa expresión, que lidere el proceso de, muchas veces si que te encargues de. Que te encargues hasta que ocurra. Esta fue mi idea, ahora ejecuta. Exactamente. Que es válido. Es válido. Y es importante que los emprendedores, en caso de que haya algún emprendedor que nos esté escuchando y esté pretendiendo en el futuro un proceso de reclutamiento, es importante que sea muy transparente con eso. Pues la mayoría de las personas que han trabajado en relación de dependencia espera unas instrucciones claras. Exacto, claras y espera una remuneración segura. Y espera una remuneración segura que muchas veces los emprendimientos no la pueden dar o no la pueden dar en los mismos niveles que otro tipo de empresas. Eso te habla entonces incluso de los parámetros legales bajo los cuales estableces esa figura de trabajo. Correcto. Ahora, en medio de esas condiciones, cuando vemos la mayoría de los fracasos que estamos viendo hoy día en los emprendedores, ¿a qué se debe?
Bueno, en primer lugar, eso, que no encuentran un camino a la monetización con el producto o servicio que tienen previsto, que muchas veces eso es el resultado de un mal diagnóstico de la propuesta de valor o de la necesidad del cliente o del cliente objetivo. Eso sería lo primero. Lo segundo, de hecho, muchas veces está reseñado como la primera gran razón por la cual fallan los emprendimientos, que es el financiamiento. Es bueno, no pasaron 6 meses, 1 año, no vendí y me quedé sin recursos, es como quedarse sin gasolina, o sea, ya no puedes avanzar más. Pero en el top 3 de razones hay que considerar el equipo, porque el equipo, la forma en cómo tú te asocias con esos primeros aliados que muy probablemente van a terminar siendo tus socios, o sea, no es una asociación, digamos, solo de palabras. Sí. Muchas veces esos primeros aliados tienes que convertirlos en socios porque es la única forma en la cual tú puedes ofrecer una compensación al riesgo que asume esa persona. Entonces muchas veces son formas societarias, por lo menos para los primeros. Y de ahí es de donde viene lo que tú mencionabas hace un rato de los CEOs. Probablemente mi interpretación de lo que ocurre es que en el mundo anglosajón hay unos acrónimos para los jefes, que muchas veces los jefes son los primeros empleados. Pero a veces hay muchos jefes y mucho cacique y poco indio. Exactamente. Entonces el acrónimo es Chief de algo, que es jefe de. Entonces ahí viene el acrónimo de Chief Executive Officer, Exacto. que es el CEO. Para el de marketing, por ejemplo, se designa el Chief Marketing Officer. Claro, pero esa persona, al principio el Chief Marketing Officer es el departamento. Tú tienes que hacer todo lo que es el departamento de marketing. Tú eres el departamento de marketing. El Chief Technology Officer es el departamento de tecnología. O sea, lo tiene que hacer todo. Entonces, cuando estamos viendo conceptualizaciones equivocadas, puede ser una, puedes emprender en algo donde el problema que estás resolviendo no lo has padecido o no lo has entendido. Es muy difícil, la verdad. Siempre se puede hacer el intento, pero las probabilidades de éxito no están a favor del emprendedor porque requiere los emprendimientos de etapa temprana y los productos de innovación, digamos, como los hemos visto en los diferentes programas que llevamos en el IESA, requieren un entendimiento muy profundo del problema, no solo conceptual, sino experiencial. Exacto, Entonces, por eso en la ejecución, sí. fracasa, porque a lo mejor en el papel todo queda muy lindo, pero cuando Claro, lo vas a ejecutar sí. no estás clara en la cantidad de problemas. Exacto. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el exceso de aplicaciones de pago para transporte público. Efectivamente, la gente está entendiendo cuál es el transporte público, incluso las aplicaciones o lo que está diseñado para esto. El poder de entender que se trata de un sistema público, estás prestando un servicio público, aunque tu instrumento sea privado, Claro. por poner un ejemplo. O los sistemas de salud siguen siendo sistemas públicos, aunque tu servicio sea privado. Hay una cantidad de cosas en las cuales el servicio que estás prestando tiene que atender a una realidad pública y que la tienes que comprender en sus distintas versiones y variantes. Claro, que no claro. es solamente una opción. Claro. Entonces, cuando seguimos adelante en este tipo de proyectos, me llama la atención la pérdida del tiempo, la pérdida del dinero y que todos crean que pueden ser jefes, porque alguien tiene que remangarse la camisa y bajar a trabajar. Sí, Entonces, sí. bueno,